Muchas gracias por esas alabanzas. Buenos días. Feliz sábado para todos, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están hoy? Que el Señor bendiga nuestras vidas ahora que vamos a estudiar la palabra, que vamos a abrir la Biblia. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanos que vienen de otras iglesias, nuestros amigos que han venido hoy a la casa del Señor. Muy bien. Vamos a estudiar la Biblia sin olvidar que pues la lección de esta semana nos enseñó muchas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar la palabra de Dios? Y eso pues lo veremos en la segunda parte, en la escuela sabática. A ver, por acá tengo... Acá. Hoy vamos a hablar, hermanos, de este temita. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, el capítulo número 5 y el versículo número 26. Para santificarlas, viéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo hará el Señor? ¿Cómo hará el Señor, hermanos? ¿Cómo hará el Señor para purificar a su iglesia hoy? ¿Cómo va a ser Dios? Cuando uno mira hoy en día en todos los candidatos presidenciales que hay traen sus propuestas, ¿no? Y algunos dicen que van a disminuir el grosor de personal que hay en los sitios públicos, en los puestos públicos. Y yo me pregunto cómo lo van a hacer, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que de pronto saquen a un padre que ese sea el sustento para su familia? O posiblemente alguien que no hace nada, que simplemente va y firma y ya. ¿Cómo harán la selección? ¿Cómo hará el ser humano la selección, hermanos, de purificar? Y yo pensando en todas esas cosas, bueno, ¿y cómo va a hacer el Señor para purificar a su iglesia? Porque en la selección, hermanos, de personal, los seres humanos nos equivocamos. Pero Dios, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo hará Dios? Por eso Él va a utilizar, hermanos, lo que la palabra del Señor dice acerca del zarandeo. Y dice Amós 9:9, porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. O sea, el pueblo de Dios entre todas las naciones va a ser zarandeado como se zarandea el grano en una criba sin que caiga un granito en la tierra. Como algunos de nosotros, pues, por ser más jovencitos, caminamos en el campo, en esas épocas antiguas donde, hermanos, uno veía que la gente tomaba el trigo, ¿no? Y cómo lo preparaba. La palabra del Señor dice que el zarandeo viene de la palabra hebrea nuá, que significa temblar, sacudir, tambalearse. Proceso de cernir el trigo para separarlo de la paja de lo que no sirve. Y dice el diccionario que es separar de lo común lo especial y más precioso, y también dice que es coger a alguien de los hombros y sacudirlo para que reaccione, ¿no? Alguien que de pronto quedó así como en shock, y lo toman y lo mueven y lo sacuden. Oiga, reaccione. Eso es zarandear. Y para algunos que pues no conocen las zarandas o las cribas, hermanos, eso es lo que se
utilizaba antiguamente y en algunos lugares todavía se utiliza. Se utiliza esta criba, hermanos, para la arena, ¿no? Para sacar la piedrita y entonces se deja la arena finita para poder frizar, ¿cierto, arquitecta? Poder frizar y que quede bonito. ¿Ustedes se imaginan frizando con piedra? ¿Cómo quedaría esa pared? Entonces se hace ese proceso de selección. Vamos a pedirles allá que nos coloquen un videito para que algunos tengan un poquito más de idea acerca en estos 40 segundos de lo que es el zarandeo, cómo se zarandea, cómo se hace con la zaranda. Sí, señores, sí. No, señores, el video, por favor. Concentraditos, concentraditos en el tema. Ingenieros. Ahí está, esa es la forma, hermanos, en que se zarandeaba y entonces se sacaba de algunas veces de esa manera y otras veces, hermanos, se aventaba al aire. En algunos lugares colocaban un ventilador para que la paja saliera y en otros lugares, hermanos, en el aire era lo que salía. Muy bien, les agradezco, muy amables. ¿Qué es el zarandeo? Pues, hermanos, es la separación de lo bueno de lo malo, lo que sirve de lo que no sirve. Es una obra que Dios permite para purificar a la iglesia, para que el ser humano vea que Dios no se equivoca en la forma como purifica a la iglesia. Es una obra divina. No es simplemente, ay, que fulano de tal está pasando por una crisis. No, es que Dios está preparando a algunas personas para la salvación. Algunas circunstancias que vienen en nuestras vidas, hermanos, nos deben enseñar que esas crisis nos purifican y nos preparan para el cielo. Pero si esas crisis no nos preparan para el cielo, hermanos, es porque no hemos aprendido. Y necesitamos aprender. Hay personas que pasan por situaciones difíciles, pero siguen el mismo ritmo de la vida. Yo recuerdo que hace algunos años mi hermano, él tomaba mucho y a él le gustaba demasiado la velocidad. Participaba en toda válida de motos que había en Colombia. Y él se montaba en esas motos y a veces un poco hincho, borracho, hermano, se montaba. Y un día iba bajando allá por la famosa curva del diablo y en medio de su borrachera se salió. Y cuando la moto iba cayendo, él se alcanzó a prender allí de una rama. Y en medio de eso como que se le fue un poquito y ya cuando él empezó a tratar de subir, sintió que alguien le estaba tirando las patas. Dijo, me estaban tirando las patas y ahí sí más rápido que subí, ¿no? Pero él siguió tomando, él no aprendió de las luchas, de las crisis, de las pruebas. Tuvo que vivir otras experiencias tristes para humillarse delante del Señor. Y nosotros no podemos, hermanos, a veces vivir de golpe en golpe para decir, ay, es que eso fue una crisis. No, es un llamado. Muchas cosas que nos suceden en la vida, hermanos, son llamados del Señor, que el Señor, hermanos, está haciendo en nuestras vidas, separar lo verdadero de lo falso. Y el zarandeo fortalece la fe de las personas, pero también, hermanos, puede sacar a la luz lo que hay en el corazón. La palabra del Señor dice que un día el Señor le dijo a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. El zarandeo, hermanos, no es un castigo, sino es un proceso de purificación, un proceso de separación. Ya vimos qué es el zarandeo, cómo, hermanos, es la zaranda. Ahora la pregunta es, ¿quiénes serán zarandeados? ¿Quiénes? Todos los del pueblo de Dios, hermanos. Todos. La iglesia como tal, hermanos, como estamos hoy en día, no está preparada para la venida del Señor. Yo le oro todos los días al Señor y mi oración es, Señor, ojalá en esta generación tú vengas. En esta generación, hermanos. Pero el Señor no ha venido, hermanos, porque
a algunos todavía nos hace falta tal vez un tris. Los cristianos de manera personal serán zarandeados. Unos serán fortalecidos, porque es que cuando vienen las luchas, viene la zaranda de la enfermedad. Muchas veces, hermanos, nosotros nos doblamos y le decimos, Señor, aquí estoy, por favor, haz un milagro en mi vida. Otros hermanos serán alejados, es el momento en que algunos se van. Y otros hermanos vienen y entran a la iglesia. Ahora mire, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia va a ser zarandeada? ¿Por qué la Biblia habla del zarandeo? Hermanos, porque Dios necesita una iglesia pura, sin mancha, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que sea santa y sin falta. Y lamentablemente en las iglesias, hermanos, hay divisiones. Lamentablemente en las iglesias hay pecados ocultos. Algunos piensan que el Señor ni ve ni hará. Y hablo, hermanos, nosotros mencionamos los que son el adulterio, las fornicaciones, la tibieza espiritual. Se nos invita a orar, pero son pocos los que les gusta la oración. Nos invita a estudiar. Tuvimos un folleto, hermanos, donde nos invitaban y nos enseñaban a cómo orar. Este trimestre estamos estudiando, hermanos, una guía de estudios que nos invita y nos enseña cómo estudiar la palabra del Señor. Y aún así, esta semana aprendimos algunos truquitos, pero aún así, hermanos, la Biblia no se abre. La Biblia no se estudia. No es una delicia estudiarla. Y por eso, hermanos, hay tibieza espiritual. Hay cristianos, hermanos, violadores del sábado, que le da lo mismo trabajar, estudiar, cualquier cosa. Hay demasiada murmuración, crítica, falta humildad en nuestros corazones, falta perdón en nuestras vidas. Y cuando nos sentimos heridos, entonces algunos la mejor opción es: en esa iglesia me trataron mal. Y entonces ponemos nuestra vida espiritual y buscamos un chivo expiatorio. La iglesia, el hermano, el anciano, el pastor, fulano de tal, me miró, me dijo. Y buscamos cualquier excusa, hermanos, pero es que el Señor dijo que eso iba a suceder. O sea, hay hermanos que vienen a nuestra iglesia y nosotros los amamos. Hace algunos días volví a escribirle a un muchacho: oiga, lo estamos extrañando, lo puedo llamar. Ni sí, ni no. La última vez que lo llamé, le dije: venga, manito, ¿cuándo nos tomamos algo? ¿Puede hoy en la tarde? Pastor, cuando esté bien, lo llamo. No va a ninguna iglesia, no adora al Señor. Yo no sé cuándo será que está bien, por eso algunos se van, hermanos, se van, porque es que el Señor lo dijo, que algunos se iban a ir. Y se iban a ir, hermanos, simplemente porque iban a ser zarandeados en la vida. Dios está zarandeando a su pueblo y tendrá una iglesia pura y santa. O sea, quiéralo o usted o no, Dios va a zarandear a su vida, mi vida, y no va a zarandear, hermanos, la iglesia en colectividad, sino cada uno de una manera individual. Pero el Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura, auténtica, sin apariencias, sin apariencias. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Quiénes? Yo no sé. Eso sí, es difícil, hermanos, para el hombre, para el ser humano, identificar quiénes son los hombres impíos. Esos hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Pero como la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis, más o menos uno tantea, ¿no? Y mira quiénes son esos hombres impíos, pero no debemos atrevernos a juzgar quiénes son. Esa es la obra de Dios, porque es que el zarandeo es el permiso que Dios da para que el ser humano sea zarandeado. ¿Por qué
¿Por qué el zarandeo, hermanos? Segundo, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Hermanos, la invitación para la salvación es para todos, para todos. Dios da oportunidad al ser humano, pero lamentablemente, hermanos, cuando Noé construyó el arca, ¿cuántas personas entraron? 8. Y me imagino a Noé predicando acerca de la segunda venida de Cristo. Llamados, vengan, vengan a la salvación. No, estoy ocupado. No, más adelante, déjenme disfrutar de mi juventud, dijo una abuelita un día haciéndole un llamado con 80 años y tendida en la cama. Ay, pastor, yo creo que más adelantico se estaba muriendo, más adelantico, más tarde. Sí, a veces uno no entiende, hermanos. Bueno, finalmente la palabra del Señor dice que las cosas espirituales se entienden espiritualmente y el hombre carnal no entiende el llamado de Dios a veces. ¿Por qué? Porque muchos no han edificado sobre Cristo, hermanos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. O sea, no solo es oír. Tenemos que ir, tenemos que oír y tenemos que hacer las palabras del Señor. Dice, ese que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que vino, oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Muchos no han edificado sobre la roca, hermanos. ¿Y la roca quién es? Cristo Jesús. ¿Sabe sobre qué se ha edificado? Algunos han edificado, hermanos, sobre la arena, o sea, sobre cosas que no tienen fundamento, sobre las emociones, ¿no? Qué bonito es esa música, mire, el cafecito, el chocolatico, la hora. No, hermanos. Ay, que sentirme bien en la iglesia. Es que en la iglesia, allá sí dicen cosas bonitas. Allá no hablan del cuarto mandamiento, allá no hablan del adulterio y la fornicación. El Señor un día nos transformará, nos cambiará y entonces nos dejamos llevar por las emociones. Otros edifican sobre las amistades. Ay, se fue fulano, yo también me voy. Edifican sobre sus propias opiniones. A mí me parece que así no es. A usted puede parecerlo o no puede parecerlo. Usted tiene que vivir fundamentado sobre lo que la palabra del Señor dice. Así es que debemos vivir, hermanos. Y otros edifican sobre las opiniones de los demás. Gente muy diestra para hablar, muy experta. Hermanos, pero tenemos que edificar sobre Cristo. Nada más. Ahora, ¿por qué el zarandeo, hermanos? Porque el Señor viene pronto. Porque aún un poco, y el que ha de venir, ¿qué pasa, hermanos? Vendrá y no tardará. Pero es que sucede como lo dice la palabra en 2 de Pedro 3, 4 y 9. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Algunos se preguntan, dice, ¿pero dónde? ¿A qué horas va a venir el Señor? Yo veo que mi mamá lleva 40 años en la iglesia y nada, nada. Y ella habla de la segunda venida de Cristo. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está la promesa? Es que no vemos muchas cosas, sí, que guerras, que sí, pero ¿dónde? A ver. Y entonces algunos desvirtúan lo que la palabra del Señor. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, el Señor le prometió a Adán que venía, le prometió a Eva que venía. Allá en el Génesis 3:15 le dijo
que él iba a venir, le prometió a Abraham que iba a venir, que iba a ser sobre una gran nación, y le prometió a fulano de tal, y le prometió a Pablo. El Señor Jesucristo dijo: mira, yo me voy y voy a preparar una mansión. Cuando vuelva, los voy a llevar conmigo 2000 años. Todas las cosas permanecen igual, dicen algunos. Eso todavía hay tiempo. Pensamos que nuestras vidas, hermanos, está comprada, que tenemos suficiente tiempo. Pero la palabra del Señor dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, los que dicen que dónde está la promesa de su advenimiento, son los que dicen que es que el Señor tiene la promesa. El Señor no sabe muy bien lo que hace, ¿no? Sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? El Señor viene pronto, hermanos. Y Marcos 4:19 dice: pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, hermanos. ¿Cuántos afanes? ¿Cuántas riquezas? La Biblia dice en Proverbios: no te esfuerces por hacerte rico. Ahora, tener riquezas no es malo, tener bienes no es malo, tener propiedades no es malo, es amarlas y ponerlas por encima de Dios. Ese es el problema, hermanos. Hay hermanos que son multimillonarios en el Brasil y dan 1, 2, 3, 4 millones de dólares para la obra. Nunca se quedan pobres porque el Señor les multiplica. La codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen. ¿Cómo la hacen, hermanos? Infructuosa, o sea, no da frutos. Viene la palabra, los afanes, atrapados, hermanos, en las rutinas diarias de la vida, el estrés, la ansiedad, no tenemos tiempo para estudiar. Todos sabemos aquí que hay que orar, que tenemos que pasar tiempo con el Señor, que debemos hablar, que debemos abrir las Escrituras. Pero no hay tiempo, los afanes. Nos acostumbramos al diario ir y venir de cada día. Los jóvenes no tienen tiempo para abrir la Biblia, tienen tiempo para pensar en su futuro, una carrera, muchas veces un puesto, muchas veces cómo ascendemos, pero no hay tiempo, hermanos, atrapados. Y eso es lo que el diablo quiere, hermanos, que vivamos en los afanes de la vida. El pueblo de Sodoma, hermanos, cuando Lot entró a Sodoma, no entró él solo con su familia. Entró un grupito, bueno, hermanos, allá en la llanura estuvo. Y se fueron acercando poco a poco y les pareció tan bonito la ciudad y entraron a la ciudad. Y cuando fueron, el Señor dijo: bueno, si hay 10, yo no voy a destruirla. Pero no habían 10 preparados. El Señor viene pronto. ¿Nos encontrarán nuestras familias preparadas, hermanos? ¿O estamos en los afanes de la vida? ¿Estamos, hermanos, en las riquezas de la vida? ¿Estamos en las codicias de la vida? ¿En qué estamos? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios, que no aman que Cristo venga en las nubes de los cielos, que no es la oración que Cristo venga en las nubes de los cielos. Esta semana escuchaba a un pastor que decía: cuando empezó el nuevo cuatrienio y me trasladaron, yo soñaba y decía: Señor, en estos 4 años tú vas a venir. Todavía faltan unos pocos mesecitos, pero todavía tengo la esperanza. Pensamos en algún momento, hermanos, que el Señor viene pronto. Por eso va a venir el zarandeo, para que en algún momento, hermanos, cuando vengan las situaciones de la vida. Una hermanita un día me dijo: pastor, le dije: hermana, la veo así como pálida, como, ay, pastor, estoy enfermita. Es que me fui para el médico y me tomaron unos exámenes. Y eso, tengo como 10 clases de parásitos. El día anterior le había hecho el sepelio del entierro de su esposo.
y dijo, pastor, este año se me murió mi mamá, se murió mi esposo, me quedé solita, se murieron 3 hermanos, se me murió un sobrino, se me murió fulano. En un año se le murieron 9 familiares. Usted no sabe cuánto anhelo que el Señor venga pronto. Zarandeada. Y cuando somos zarandeados, ahí sí añoramos, hermanos, que hayan cosas bonitas que sucedan. Y la más bonita es que el Señor venga. El mundo de pecado, de maldad, es que nosotros, hermanos, así usted no prenda, así no prenda la televisión. 20 muertos, otro carro bomba, otro por aquí, y eso estamos hablando aquí de nuestro entorno. Y todos los muertos que hay en el mundo y los millones que están muriendo por cáncer, la plaga, la peor plaga que hay en este siglo, la lepra. ¿Cuántos abortos en el mundo hay? Alguien que busque, por favor, ahí, abortos en el 2025, nada más, para que sepamos, hermanos, cuántas cosas suceden en el mundo. Y todavía así no queremos que Cristo venga. O sea, por lo menos entonces pedimos que Él venga en las nubes de los cielos. ¿Cuántos? 73 millones de abortos en el mundo, hermanos. Y todavía no queremos que Cristo venga. Ni pedimos, Señor, que vengas en las nubes de los cielos. Es que, hermanos, lo que está sucediendo, ¿cuántos mueren por cáncer? Otra búsqueda, a ver. Si son 73 que mueren, niños que mueren en abortos, ¿cuántos mueren por cáncer? Otra enfermedad. ¿Cuántos mueren por ataques cardíacos? ¿Por cáncer? A ver, 11 millones aproximadamente, hermanos. Vamos 83, ¿no? Por infartos. Otro que busque por muertes violentas. A ver. ¿Cuánto? ¿Por qué? Por infartos. Son 73 y 11, 84 y 21, 105 millones. ¿Y por muertes violentas? A ver, busquemos. Eso es rápido, hermano. Eso ya no. Muertes violentas. Por accidentes. Hermanos, ¿será que el Señor debería venir? Por eso es que el Señor va a zarandear a su pueblo, hermanos, por todo y mucho más. ¿Por qué el Señor va a enviar el zarandeo, hermanos? Por el descuido e indiferencia. El zarandeo, en el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados e indiferentes, los que no saben dónde dejan las cosas, dónde quedó la Biblia. Hay Biblias que a veces en la iglesia se recogen y se guardan. Me imagino cómo será el estudio en la bueno, hoy en día pues como en celular pues hay Biblia y en la internet y me imagino que allá es que se estudia, ¿no? Pero no faltará el indiferente, el descuidado. Ay, eso a mí no me interesa mucho. Eso yo oro y yo estudio, eso que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. No, es que en la iglesia no se pueden colocar sino solo estos himnos. Llegó un pastor un día a una iglesia aquí en Bucaramanga. Dijo, hermanos, el himno tema es este. No, pero en ese himnario no, en el nuevo no, toca en el antiguo. Imagínense, hace como 15 años se cambió de himnario, más o menos. Y todavía es el nuevo.
Tocan el antiguo porque es que ese nuevo tiene unas cositas así como no se puede. Pero hermano, no, pastor, si usted quiere que le coloquemos música, debe adaptarse a lo que nosotros parámetros, ¿no? A veces, hermanos, fanatismo. Y por el otro lado, pongamos lo que sea. Tampoco es así. Ahora, vendrá la persecución, por eso vendrá el zarandeo, por la persecución por causa de la ley dominical, hermanos. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá, de suerte que aventará a cuantos no están dispuestos a declararse por la verdad, con valentía y tenacidad y a sacrificarse por Dios y su causa. Siempre aparecerá alguno que dirá que no. Y cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y una porción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Se aumentará el espiritismo. Y es que es terrible, hermanos, cómo el espiritismo ha aumentado. Se invalidará la ley de Dios. ¿Por qué el zarandeo? Por el conocimiento superficial. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, estos días en los que nos encontramos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Casi en todas sus epístolas, Pablo decía, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, decía Pedro hablando de las epístolas de Pablo. Pablo escribía mucho y hay algunas cositas que eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Conocimiento superficial. Y este trimestre estamos estudiando cómo, hermanos, podemos nosotros abrir la Biblia, estudiarla. Yo le decía el miércoles a algunos hermanos aquí que yo conozco tal vez una o dos personas que, hermanos, botan versículos así, textos de la Biblia, de memoria. Uno está hablando y entonces un hermano dijo, estaba predicando, pastor, y cuando iba a mencionar el texto, el hermano ya completico. Y a mí me causó impresión. Y cuando terminó le dije, venga hermano, es que yo estaba predicando y usted siempre me decía los versículos con el texto completo. ¿Usted cómo hacía? ¿Cómo hace? Y entonces dice, no, pues eso es fácil. Al principio no fue fácil, fue difícil al principio, pero yo como trabajo la tierra, entonces todos los días dije, voy a aprenderme un versículo. Y entonces tomaba mi tiempo en la mañana, lo escribía, lo repetía, lo analizaba y lo escribía en un papelito y me iba para el trabajo. Y en el trabajo, antes de coger ya sea el asadón o lo que estuviera haciendo, abría y leía la primera parte del versículo. Lo guardaba y empezaba a repetir la primera parte y decía, ¿y esto para qué es? ¿Esto es para mí, Señor? Y durante todo el día tenía el versículo a la mano y lo volvía a mirar y lo repetía y lo analizaba y meditaba y me sentaba. Señor, entendí el versículo, ahora sí entendí lo que quieres para mi vida. Y hermano, así he venido aprendiéndome unos versiculitos en la Biblia. No son muchos, pero siempre he aprendido algunos. Y entonces, como no estudiamos la Biblia, algunos nos vienen a decir que el Espíritu Santo es una corriente. Y si está la corriente, entonces yo me santifico. Si no está la corriente, entonces no me santifico, porque el Espíritu Santo no es una persona, es una corriente. Y vienen con cualquier cosa y nos mueven de la fe. Por eso es que va a venir el zarandeo, hermanos, para que nosotros, dice Tesalonicenses que los de Tesalónica eran nobles. ¿Y por qué eran nobles? Porque estudiaban la palabra del Señor. Venía Pablo y decía, un momentico, venga, lo comparamos con los textos que Moisés, ay sí. Cuando los cristianos de Emaús iban tristes porque habían crucificado al Señor, se les apareció el Señor y ellos decían, no, nosotros pensábamos que era el que iba a ir a liberar a Israel. Y el Señor empezó a abrirle
Todas las escrituras empezando por Moisés y los profetas. La Biblia, hermanos, hay que leerla, hay que estudiarla y si no la entendemos, arrullémonos y digámosle, Señor, no la entiendo y volvamos a abrirla. Y si no la entiende, llegará el momento en que la va a comprender si usted abre su mente. El camino a Cristo. Yo esta semana le mandaba un párrafo a mis hermanos del camino a Cristo, hermanos, increíble. Y mire que a veces nosotros no estudiamos la palabra del Señor porque no queremos. Dice, no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las santas escrituras. Hermanitos, nosotros, bueno, los que tienen más edad, nosotros los chinos todavía no, pero los que tienen más edad, aprendan versículos, hermanos. Va a mantener, dice que eso va a mantener, fortalecer la inteligencia y va a mantener nuestra mente un poco más lúcida. Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedores verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito. Porque ya las cosas empiezan a olvidarse y para que no se empiecen a olvidar, hermanos, queremos tener potencia en nuestra mente, estudiemos la palabra del Señor. El rechazo al mensaje de la Odisea, por eso va a venir el zarandeo, hermanos. Y el zarandeo va a dividir al mundo en dos grupos. Y también va a dividir a la iglesia en dos grupos. Y todo, hermanos, por lo que dice Apocalipsis 3, que es el mensaje a la Odisea. ¿Cuántas iglesias hay, hermanos? Mencionemos 3, a ver, aparte de la Odisea. ¿Y la última cuál es? La Odisea, la iglesia de los últimos tiempos. ¿Y cuál es el mensaje que el Señor le dejó a la iglesia de la Odisea? La iglesia del último tiempo, hermanos. Mire, dice, pregunté cuál es el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. O sea, el testigo fiel le dio un consejo a la iglesia y la iglesia no quiso tomar ese consejo. Y por eso el Señor dijo, voy a zarandear a la iglesia. El testigo fiel, hermanos, ¿y quién es el testigo fiel? Bueno, Apocalipsis dice, y escribe el ángel, Apocalipsis 3, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Jesús, nuestro Salvador. Él es el testigo fiel, hermanos. ¿Y cómo es que dice el pensamiento? El consejo que el testigo fiel dio a la iglesia. ¿Quién dio el consejo, hermanos? Jesús. Él dio un consejo a la iglesia, a esta iglesia le dio un consejo. ¿Y cuál fue el consejo? Dice, mira, yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tu vida. Yo miro desde los cielos hacia abajo y escudriño el corazón de los seres humanos. Yo estoy mirando hoy en qué estás pensando. Yo conozco quién eres. He ido a tu casa. Te he visitado, así que yo conozco tus obras y me he dado cuenta que ni eres frío ni caliente. Le dijo a la iglesia, hermanos, a la iglesia que estaba esperando la venida de Cristo, le dijo a la iglesia que predicaba acerca del amor, le dijo a la iglesia, hermanos, que estaba allí, y esa iglesia somos nosotros. A la iglesia que hace los sábados misioneros, hermanos. ¿Y qué fue lo que le dijo, hermanos? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente, pero eres tibio, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Ustedes han visto una persona cuando va? Yo creo que es una de las cosas desagradables que hay, ¿cierto? Yo que me acuerdo una sola vez trasboqué en mi vida y eso fue hace poco. Pero el resto yo lo usaba y nada. Pero hermanos, que en estos momentos viniera y te vomitaré de mi boca. O sea, eso debe ser una cosa horrible. ¿Sí lo habíamos pensado de esa manera? Porque tú dices, o sea, ¿por qué lo vamos a vomitar de la boca? Mire, yo soy rico, o sea, yo soy un adventista de hace 5 años, 1 año, 3 meses. Me bauticé hace poco, realicé la Santa Cena, tengo 40 años. O sea, me he enriquecido, tengo un conocimiento. Por eso te vomitaré de mi boca, porque tú dices, pero yo que conozco tus obras, no eres así. Y de ninguna cosa no tengo necesidad, no, pues. Pero yo conozco tus obras, dice el Señor. Y entonces dice, y no sabes, o sea, tú dices que eres rico, tú dices que no tienes necesidad, pero no sabes porque yo conozco tus obras. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero es que yo soy rico. No, tú eres pobre. No, pero es que yo veo lo que sucede en el mundo. No, tú eres ciego. No, pero es que yo me vestí, yo me bauticé, yo hice un pacto. No, tú estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo. Ahora, el testigo fiel nos dice que nos conoce, sabe quiénes somos y ahora nos da el consejo. Entonces, como a veces el ser humano, hermanos, rechaza el mensaje de la Odisea, y el mensaje de la Odisea es el consejo que da el testigo fiel. ¿Y cuál es el consejo que nos da el testigo fiel? Yo te aconsejo que de mí compres. O sea, que no vayamos a otros lugares, no busquemos en otras fuentes. De mí. Yo soy tu Salvador, búscame, ven a mí, compra de mí. Eso es lo que el Señor dice, de mí, no de otras fuentes. Ven, humíllate delante de mí y compres oro refinado en fuego para que seas rico, porque eres un pobre desventurado. Compres vestiduras blancas porque estás desnudo y no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas porque tú eres un ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es mi consejo. Y algunos no quieren el consejo del Señor. No quieren el consejo de Dios. Y ese es el consejo que el Señor da a la iglesia. Por eso, cuando el Señor ve que la iglesia, hermanos, no recibe su consejo, entonces manda un zarandeo. Porque necesitamos, hermanos, ver las cosas. Ahora, ustedes saben que son 3 clases, ¿no? Los fríos, los tibios y los calientes. Pero de los tibios, dice los cristianos, ¿quiénes son los tibios? Los fríos, hermanos, es que definitivamente Los calientes son aquellos que se arrodillan, buscan, dicen, Señor, te necesito, ven. Pero los tibios son los cristianos a medias. Son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. No, sí, no, sí. Hay que orar, hay que estudiar la Biblia. El incrédulo se muestra tal y como es. Hermanos, la persona de afuera dice, yo soy así. Soy borracho, soy de esto, soy aquello. O sea, soy así, por eso vengo a la iglesia, necesito. Pero el tibio, dice, el cristiano tibio engaña a ambas partes. Engaña al incrédulo y engaña al cristiano.
Ni es un buen mundano, ni es un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. ¡Ay, qué lección tan maravillosa! Estudiar la palabra del Señor y no la estudiamos. Ese es el tibio. Hay que orar y ferviente. Una hora de oración, qué terrible. Yo necesito ese tiempo. No hay cambios en la vida, no hay cambios en nada, hermanos. Ese es el tibio. No lo estoy diciendo yo, ¿no? Ay, el pastor dijo allá, no, hermanos. Aquí lo leen en la carta 44, 1903, ni es un buen cristiano, ni es un buen mundano. Y el término tibio son personas que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. Deficientes, ¿qué es la devoción? La oración, el estudio, el testificar. Esos son los tibios. Pero aquí no hay ninguno de esos, así que pasemos la hoja. ¿Y cuál fue el consejo, hermano, del testigo fiel? Entonces, que compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el fuego? El oro refinado en fuego es la fe y es el amor. Primero Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y una de las experiencias fue la de Job, ¿no? Hermanos, porque es que el diablo no zarandea en muchas ocasiones si el Señor no da permiso. Job se acercó el diablo y dijo, ay, es que usted ama a Job, mire, lo cubre, lo protege, es el niño mimado suyo, no permite, mire cuánta plata no le he dado, mire cuántos hijos, lo ha prosperado. Pero si quiere, lo toco a ver si sigue siendo el mismo. Y el Señor le dijo, pero no le quites la vida, no le quites la vida, cuidado. Y se fue el enemigo y le tocó los bienes. ¿Y qué dijo Job? Eso es de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y el diablo dijo, no, pero aquí no se puede. Vamos a tocarle a lo que él ama, a sus hijos. Y le quitó, ojalá hubiese sido 1 o 2 hermanos, los 10 de un solo tanganazo. Bendito sea el Señor. Estaban preparados. Yo todos los días los llevaba. Sacrificábamos, alabábamos y santificaba a mis hijos todos los días. Eso es lo que hacía Job. Están preparados para el cielo. Quitémosle la mujercita que tiene. Y la mujercita era, en vez de ser una bendición, y la mujer, ay, no, mire, usted es un pobretón, todo por su culpa, ¿no? Y por último, le tocó, hermanos, el cuerpo, la salud. Bendito sea Dios. Yo me imagino a veces, porque dice la palabra del Señor que Job tomaba un tejo, tomaba una piedra y se rascaba con una piedra filosa, hermanos, de la sarna que tenía. Y por la cabeza, y en la mañana. Si eso es cuando un zancudo algunos van al bambú y yo ya sé que hay que ir en sudadera. Ay, voy a mostrar piernita y esos zancudos, mosquitos se dan una trilla. Ay, y se rascan por acá, se rascan por allá. Imaginen unos pinches zancudos. Ahora que le dio una sarna fuerte. Y vinieron los amigos y tenga, mi hijo, la fe probada. Bendito sea el nombre del Señor, dijo. Jehová Dios quitó, Jehová dio, bendito sea el nombre del Señor. Con todo, dice Job, no desechó a Dios. Esa es la fe.
cuando vengan las pruebas. Ahora también, ¿cuál es el consejo, hermanos? El otro consejo es vestiduras blancas. Que el Señor sea quien nos viste. ¿Y cuáles son esas vestiduras blancas? Que compres vestiduras blancas para que seas vestido y no se descubre la vergüenza de tu desnudez. La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Hay una historia en Mateo, el capítulo 22, que dice que el rey mandó un poco a gente, la invitó y algunos dijeron, ay Señor, es que voy para la finca. Otros, ay Señor, es que voy a visitar a mi familia. Vino de visita a mi familia y ¿cómo no la voy a atender por ir a la iglesia? No, Señor, no se puede. Yo me voy a casar, Señor, así que no puedo ir a la fiesta. Y todos desecharon y el Señor dijo, pues vayan por los montes, vayan por los collados, inviten a todos, pero todo el que vaya a entrar, entréguenle la vestidura blanca. Y el rey, dice la palabra del Señor, que cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio y entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, este no es su lugar. Usted no tiene el vestido de bodas. Usted en ningún momento se ha puesto la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo, hermanos, quiere decir, hermanos, que solo me debo entregar a mi Señor. Señor, aquí estoy, yo no soy capaz. Tengo una lengua tan terrible, Padre, que solo tú la puedes santificar. Échala, Señor, en agua bendita con bastante alcohol. Aquí está, Señor. Santifica mi lengua, santifica mis pensamientos, santifica, Señor, todo mi ser. Santifícalo, Señor. Vestido. Yo puedo hacer mucho. Martín Lutero, hermanos, caminaba y de rodillas subía las escalinatas y él no sentía paz en su corazón. ¿Cuántos años de monje estuvo? Pero él se latigaba, pecador, por mi culpa, por mi gran culpa. Hasta el día en que abrió las Biblias y encontró que el justo vivirá por fe. Que solo abriéndole el corazón a Cristo podíamos ser salvos. Esa es la justicia de Cristo, hermanos, que envuelve nuestras vidas. El vestido de boda simboliza la justicia de Cristo. Y el traje, hermanos, no cuesta nada. Ese es el obsequio del rey. No tenemos ninguna vestidura apropiada. Representa a los falsos cristianos que piensan que su justicia es suficiente. Y a veces no valoramos el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. ¿Y cuál es el otro consejo? Dice, compres colirio. El colirio de Dios. Aquí está en goticas. Otros eran ungüentos, otros eran polvito para echarse a los ojos. ¿Y para qué se lo echaban a los ojos, hermanos? Para restablecer la vista. ¿Y por qué? Porque el colirio, hermanos, restablecía. Dice, el colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. O sea, ese es el Espíritu Santo actuando en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, ¿eso es pecado? No. ¿Eso es una bendición? Sí. Ese es el discernimiento espiritual. Ese es el espíritu, ese es el colirio que nosotros necesitamos, porque dice que compres para que puedas ver. Somos ciegos, no estamos viendo la condición del mundo, no estamos viendo nuestra propia condición. Hermanos, tenemos que ver en qué estado necesitamos comprar un espejo, mirarnos y decir, Señor, ese hombre que estoy mirando al espejo es un hombre que no ora, y ese soy yo. Ese hombre que estoy mirando al espejo es un hombre que no estudia la palabra del Señor cada mañana, y ese hombre soy yo. Ese es el colirio, hermanos. Poder identificar que no es el hermano, que soy yo el que necesito mirar, el que mi vida necesita cambiar.
El colirio simboliza la necesidad de la iglesia de la Odisea de recuperar la verdadera visión espiritual y el discernimiento, hermanos. ¿Y cuándo será el zarandeo, hermanos? ¿Qué es qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Vi que estamos ahora en el tiempo del zarandeo. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que se pueda hacer sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad. Nos hallamos en el tiempo del zarandeo. El Señor no excusará. Este es el momento, hermanos, que muchos van a ser zarandeados. Lucas 22:31, el Señor le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Estoy dispuesto, dijo, a morir por ti, Señor, y si es necesario. Y sacó la espada de una vez, ¿no? Sacó la espada. ¿Y cuántos más? Que venga el primero. ¿Cuántos son? Y los otros discípulos a la pata de Pedrito. Y un pinche gallo cantó 3 veces y ya lo negó. Dispuestos. Acompañados en manada, hermanos, eso somos una maravilla, pero solos. A veces, hermanos, Dios permite que Satanás nos zarandee en el área de nuestra salud para ayudarnos a ser humildes y a depender de la gracia de Dios. Pablo decía: el aguijón en la carne. A veces el Señor, hermanos, permite que seamos zarandeados en lo económico para ayudarnos a ver dónde está nuestro tesoro. ¿Por qué fue zarandeado Abraham, hermanos? Abraham fue zarandeado porque el Señor quería saber a quién amaba más, si a su hijo o a él. Y lo zarandeó, hermanos, y le dijo: entrégame a tu hijo. Lo probó. Uy, Señor, pero es lo único que yo tengo. Pero fue dispuesto a entregarlo. Y el Señor, hermanos, nos puede pedir cositas que amamos más en la vida. ¿Qué es lo que más amamos? Satanás no zarandeará la cizaña, pues no gana nada con ello. Él zarandea el trigo. El diablo no probará, ni tentará, ni perseguirá a aquellos quienes él está seguro, porque viven en abierta transgresión de la ley de Dios. Los que viven en adulterio, en fornicación, dígame, ¿para qué los persigue? ¿Ya son míos? ¿Ya son míos? ¿El qué hace? Procura acosar y destruir a quienes se han enrolado en el ejército del Señor, bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Manuel. A estos, hermanos, es que el diablo persigue. Satanás zarandeará a todos los que pueda, pero los que aman la verdad permanecerán, que, hermanos, firmes. ¿Y cómo termina el mensaje del testigo fiel, hermanos? Arrepiéntese y sé celoso. Pero dice el versículo 20, hermanos: hey, yo les doy el consejo. Yo conozco tus obras. Necesitas oro, necesitas vestiduras, necesitas colirio. Yo estoy aquí para dártelo. Yo estoy a la puerta. Estoy tocando a tu corazón. ¿Estás escuchando mi voz? Abre tu corazón, abre tus oídos, abre tu vida, porque yo quiero entrar y cenar contigo. Y es ahí, hermanos, donde viene el zarandeo para algunos, porque dicen: Señor, todavía no estoy preparado. Señor, cuando organice mi vida, Señor, cuando sea más maduro, Señor, cuando pida el sábado, Señor, cuando sea un profesional, Señor, cuando esto, cuando aquello, te voy a abrir la puerta de mi vida para que entres y para que cenes conmigo. Y entonces, hermanos, por rechazar el mensaje del testigo fiel que es Jesucristo, el consejo que nos da final dice: ven, ábreme la puerta del corazón. Nuestros hogares necesitan mejorar. Nuestras vidas, hermanos, nosotros no podemos decir que estamos full. ¿En qué necesita usted mejorar?
Tómese 30 segundos, por lo menos una sola cosita. A ver, ¿en qué necesita mejorar? ¿En qué cree que necesita mejorar en su vida? ¿Qué necesita mejorar? De las muchas que tenemos, hermanos, por lo menos una. Y vamos a pedirle al Señor que venga, que entre y que esa sola cosa sea cambiada en nuestras vidas. Oremos, Señor. Estamos ante tu presencia. Te damos gracias por Jesucristo, que es el testigo fiel, que nos invita, Padre, a ir a ti. Abrimos nuestros corazones y una sola cosita te queremos pedir. Escúchala en estos momentos, Señor. ¿Has escuchado, Señor, de entre algunas cosas que necesitamos cambiar? Por lo menos una. Yo te he puesto cuál, Señor. Tú conoces mis obras. Tú conoces mi vida. Y sabes qué es lo que necesito, Padre. Aquí está esta iglesia. Bendícela, Padre. Que no seamos tibios. Que no seamos ni aquí ni allá. Que no desorganicemos la iglesia del Señor. Que no violentemos la vida espiritual de otros. Tú mira, Señor, necesitamos que tú nos abrigues para ser calientes, que nos des tu manto para vestirnos con tu manto, que nos des la salvación que nos quieres dar. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Danos hoy de tu Espíritu Santo. Y querido Dios, ojalá tú vengas en esta generación y podamos verte en las nubes de los cielos y podamos recibirte, podamos llorar de alegría. Que ese sea, Señor, nuestro más grande deseo, verte venir. Bendice este pueblo, en Cristo lo pedimos.